La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Estos programas, como solemos decir en cada oportunidad, están realizados en base a las grabaciones que se hace el equipo de grabación de UXIM, hace de los estudios a que Daniel Gagliardo ofrece todos los días miércoles y sábados en el campo Sierra del Cielo. Luego el equipo de producción de estos podcasts hacen todo un proceso y acá estamos con los audios que titulamos y ponemos a disposición de las personas. Además, estos programas están basados en toda la bibliografía de UXIM, que son los libros que ha escrito Daniel Gagliardo. Los podés encontrar en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Daniel es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar, UXIM con K. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando hoy es original de UXIM. El título del programa de hoy: En el cosmos nada se pierde, todo se transforma. Nuestra primera lectura está realizada de fragmentos de Apuntes para el Camino número 1. La simiente para la manifestación de una mayor cualidad de vida late en el núcleo de cada ser y puja por manifestarse continua e incansablemente, inclusive en seres cuyo aparente nivel evolutivo los hace parecer enfrentados a los cambios que ya están desencadenados en este final de transición planetaria. La luz prisionera pugna, sean cuales fueren sus cadenas, por la liberación. Es de gran importancia en estos tiempos para poder desenvolver y manifestar lo que a cada individuo corresponde, la posibilidad concreta de expandir a niveles cada vez mayores la conciencia de nuestra actividad en otros niveles de existencia y que nuestro ser material otorgue como un reflejo un mayor espacio a esa realidad. El contacto con fuegos superiores permite estados de resonancia de alto nivel vibratorio. Esto está directamente ligado a procesos de transmutación y cura, procesos que están siendo acelerados en estos momentos de urgencia planetaria. Es a través de estos fuegos que una purificación intensa es posible. Cada ser que está despertando a estas realidades debe mantener una firme posición impersonal, debe cultivar una actitud imparcial, sin tratar de pasar por el mental cualquier percepción de estas realidades, reflejos de procesos internos muy intensos, procesos que son los necesarios para la afinación del ser y que permitirán la integración con fuentes de un mayor nivel evolutivo. Vamos a leer un fragmento
del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. En la medida que nuestra energía interna puede manifestarse con mayor libertad en el campo de la personalidad, las posibilidades de armonizar con lo que la vida propone son mayores. En la estricta medida en que armonizamos con las situaciones propuestas para nuestra evolución, es que pasamos a experimentar un índice de armonía. Aquel que en apariencia tiene todo, pero aún así vive caóticamente su vida, no está armonizando con la situación que implica tenerlo todo, entre comillas. En términos de energía, tenerlo todo significa la tarea de que aquello participe de la vida material según lo previsto internamente, de que aquel todo y lo que involucre pueda abastecer y esté relacionado al plan evolutivo y sus necesidades. Vamos entonces por el primer bloque. Repetimos el tema central: en el cosmos nada se pierde, todo se transforma. Y el primer bloque titulamos La evolución es un proceso gradual. Una persona consulta qué diferencia hay entre alineación y sintonía. Y otro tema que se va a tocar es la obediencia, es el camino a la fe. Escuchamos a Gagliardo. Es una forma complementaria una de la otra, son como fuerzas concurrentes. Entonces hay personas que entienden mejor el término alineación, otras personas comprenden mejor el término sintonía. Ahora, como en el lenguaje humano no existe la palabra adecuada para esa síntesis, hablamos de alineación y sintonía. Entonces, cada uno, en cualquiera de esas dos palabras, va a encontrar el estímulo, o en las dos, va a encontrar el estímulo, algo que pase a ser figurativo realmente de lo que tiene que alcanzar. Algunas personas con la palabra sintonía ya tienen todo, a otras alinearte bien. Entonces, complementariamente, la una y la otra, las dos, están refiriéndonos a la capacidad de trazar un movimiento de conciencia el más sintético posible, el más receptivo posible, con la fuente de energía que a través de lograr esa sintonía y alineación es capaz de alimentarnos, de conducirnos, de revelarnos, de iniciarnos. Sí, hermana. Si el ser no puede obedecer, la fe no tiene sentido. Porque la fe es un aporte de la vida interna y la ley evolutiva a medida que fuimos buscando la comunión con esa fuente interior, subjetiva, divina, interna. Entonces, si una vez que nosotros decimos que queremos establecer ese vínculo de comunión con la fuente interna, desobedecemos, la fe gradualmente va pasando por procesos de descompresión de su actividad, porque el ser no puede recibir sobreestimulación. La sobreestimulación puede anular la conciencia, puede agravar situaciones propias de la conciencia. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? El ser que no obedece está impidiendo que la fe cumpla con su función. Entonces, ¿la fe qué hace? Descomprime. A tal punto que en ciertas etapas los seres, sin perder la fe, lo que pierden es la actividad que la fe puede asegurar cuando el ser realmente es capaz de sintonizar, de profundizar, de obedecer y de persistir en esa obediencia. Entonces la fe se alimenta de eso. Quiere decir, no somos quienes construimos la fe, pero nuestra actitud permite que la vida interna nos ofrezca voltajes, volúmenes, un aura de fe, de características cada vez mayores y crecientes. Entonces, aquel que no puede obedecer, lo que está haciendo es restándole a la fe la capacidad de unir lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está afuera con lo que está dentro, la síntesis poderosa de la fe. Porque la fe no es una creencia, la fe puede prescindir totalmente de creencias. La fe crece con las vivencias profundas y genuinas, quiere decir, un ser puede tener vivencias caóticas a lo largo de su evolución, como puede tener vivencias de carácter lumínico superior, de un carácter que podríamos llamar divino, espiritual, filosóficamente elevadas. Entonces, la fe lo que hace es alimentar cierto perfil y característica donde determinadas vivencias pueden crecer bajo una síntesis
inimaginable. Un ser que realmente obedece, lo que hace es abrir un camino a vivencias de corte superior que hagan que su fe crezca en la misma medida que la capacidad de tener vivencias de corte superior. Entonces se dice comúnmente que la obediencia abre camino a la fe. No existen saltos, no. Lo que ocurre a veces es que la conciencia, en su fluctuancia, considera que hubo un salto tremendo en algo, pero en realidad es la conciencia que no puede atender de un modo estable la realidad. Entonces es como vieron una grabación que tiene un salto y aparece otro pedazo de canción ahí. Pero eso es a nivel perceptivo, todo es gradual. Bajo ley de karma no hay nada que pegue un salto. ¿Por qué? Porque si bajo ley de karma hubiera saltos, quiere decir que automáticamente hay experiencias que no se vivirían. ¿Cuál es la riqueza de la ley de karma? Que al ser todo gradual, por más que sea naturalmente gradual, quiere decir muy lento, porque el avance evolutivo natural es lento. Basta ver la naturaleza es lenta. La supernaturaleza es rauda, es realmente rauda, es vertiginosa en su proceso, pero incluso siendo vertiginosa no pega saltos. Los procesos son más sintéticos, rompen con las leyes convencionales en términos de dimensión de tiempo y espacio. ¿Sí? Se corre lo natural y pasa a ser supernatural, pero todo es gradual, porque la conciencia no puede saltear etapas. Por mínimo que fuera un salto, lo que está salteándose es una etapa. Entonces el ser garantiza la solidez de su trayectoria evolutiva porque en esa gradualidad tiene garantizada la posibilidad, las opciones de que cada paso es el resultado genuino de lo que él pudo ir alcanzando, de lo que pudo ir ensayando, es el saldo genuino de lo que pudo ir ensayando. Si hay un salto, indudablemente en algún momento el ser se detiene. ¿Por qué? Porque no cuenta con una experiencia que es como tener un gran puzzle, un gran rompecabezas y que hayamos tirado por la ventana una pieza. Hay un momento que vamos a decir, basta, no lo puedo completar. Bueno, esto pasaría si las leyes cósmicas tuvieran una falla tan garrafal como permitirnos hacer de un modo bizarro saltos evolutivos que no existen. Hay personas que están convencidas que se puede, del mismo modo y estúpidamente que hay personas que piensan que alguna otra persona le puede evitar el esfuerzo evolutivo que cada uno tiene que hacer, que es decir, la propia transpiración evolutiva que se da por mano propia evolutiva a nivel espiritual. Nadie puede pedirle al otro que lo haga evolucionar. Si eso pudiera ocurrir, sería lo mismo que un salto. ¿Por qué? Porque la evolución es algo que resulta de la capacidad de apuntar toda nuestra atención, nuestra voluntad, nuestras energías a partir de cierta etapa para un solo propósito y que ese solo propósito sea un propósito superior. Vamos a leer segmentos del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ansenusa. Obediencia implica como energía la capacidad de responder a la estimulación de nuestra voluntad superior mediante todo el potencial disponible en nuestros niveles mental, emocional y etérico-físico. La mente ofreciendo el mayor revestimiento mental, el emocional su sentimiento más elevado y el etérico-físico participando de las acciones superiores determinadas por el campo psíquico, sea para con el silencio o la quietud, así como hacia una puntual indicación interna, cumplimiento de aquello que la conciencia discierna como correcto y necesario, la obediencia es hacia una misma y única fuente. La obediencia no es un deber, no es una carga pesada, es preciosamente la forma de evacuar nuestra necesidad de reflejar lo superior. La obediencia permite la fertilización del mundo formal mediante el ejercicio práctico de la liberación de energías internas, sin posibilidad de ensayar con ciertas energías mediante la obediencia, nuestro proceso evolutivo colapsaría. El grado de dificultad que supone obedecer está dado por el concepto y definición
que sostenemos en referencia a lo que creemos que esto significa. Qué interesante este último párrafo, lo volvemos a leer. El grado de dificultad que supone obedecer está dado por el concepto y definición que sostenemos en referencia a lo que creemos que esto significa. Claro, siempre nos han enseñado a obedecer o no, porque a veces hay papás cuando éramos chicos que mucha línea de definición de obediencia no daban, otros sí, con rigurosa medida, en las escuelas, en los trabajos, ¿no es cierto? No, y a veces quedamos marcados por tener que obedecer cosas que no son correctas también, ¿no? Cuando somos chicos, por ejemplo, o en las instituciones. Entonces también por eso queda un poco trastocado en nuestras conciencias el concepto de obediencia. Sin duda que es así. Y aquellos que tenemos unos cuantos años, recordamos que hubo una época en Argentina, ¿no? En la década del 80 por ahí, que se hablaba de la obediencia debida. Es decir, el soldado tenía que obedecer ciegamente a su superior. Y así, bueno, con ese tema se hicieron grandes situaciones, grandes desastres. Entonces esa obediencia debida estaba como enclavada en que parte del... No sé si decir ciudadanos, porque eran los que estaban al mando, ¿no? Hablaban de eso, y sin embargo los demás, el pueblo, digamos, había situaciones diversificadas. Había quien podría adherir, aquel que tenía ya la conciencia más rígida, y otros que no adheríamos a eso, sino pensar un poquito en que tome el revólver y mate, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un animal, una persona, lo que sea. Bueno, entonces eso de concepto, como vos decías también, aunque sean los papás o los maestros, los niños, a veces los mismos niños. A veces hay niños que son, ¿cómo se dice ahora? Que se burlan del otro. Que les hacen bullying. Claro, entonces les hacen el bullying y les obligan a hacer tal cosa a través de eso. Siempre fue así, ¿eh? Solo que no se nombraba de esa manera, pero siempre había niños que se imponían por la fuerza al otro, y al otro a lo mejor porque no comprendía la situación, no sé si llamar debilidad de carácter, o sí, puede haber de todo, y quedar marcado. Y la obediencia no es eso, ¿no es cierto? Hoy hablamos de obediencia a nuestro interno. Para eso tenemos que estar atentos, alineación, sintonía, es decir, uno trata de buscar alinearse en los cuerpos, y tal vez ahí encuentra la sintonía con el alma. Es la forma de desagotar energías internas, decía Gagliardo, en la materia. Ni más ni menos. Es hermosa esa frase. Es la manera de divinizar la materia, elevar el patrón vibratorio de la materia. Es lo que tenemos que hacer acá. Bienvenidos a aquellos que puedan, que podamos, a veces sí, a veces no, pero que lo intentemos, por lo menos tener conciencia. Hoy son épocas de conciencia. Puede ser que haya algunos seres que lo hagan en forma inconsciente todo esto. No decimos que no. Y bienvenido sea, porque tal vez su trayectoria evolutiva le marca son así como mojones silenciosos en donde estén. Pero para aquellos que pueden estar, no sé si decir un grado diferente de despertar, pero que pueden tomar conciencia, eso es un valor agregado inmenso. A veces puede surgir como algo espontáneo el obedecer a estímulos y ni siquiera estar pensando en eso, ¿no? Esa es otra variable. Daniel hablaba en alguna oportunidad, inclusive acá en el libro La senda del peregrino hay un capítulo que se llama coligación, ¿no? La coligación estable es precisamente a través de una alineación estable, una sintonía estable, se logra el estado de coligación interna. Entonces ocurre eso que acabas de decir. El ser recibe y ejecuta o no ejecuta, si no tiene que ejecutar. Pero ni siquiera estás diciendo, sí, esto es del interno. Ya es un proceso ágil. Bueno, también
Hay y hubo otras formas de nombrar esto que ahora estamos y Daniel está llamando obediencia, que a veces se le dice dejarse guiar, ¿no? Bueno, y debe haber otras frases que ahora no recuerdo, pero el tema es este, que hay una especie de trampa en muchas de estas formas de supuestas espiritualidades contemporáneas en esto de dejarse guiar, donde no se contempla, no se tiene en cuenta que muchas veces lo que nuestro ser interno nos estimula no es lo que nosotros queremos, ¿no? Y eso, tener en cuenta esto, lo cambia absolutamente todo. Porque el ser se puede estar dejando guiar, pero dejándose guiar por lo que quiere hacer, lo que siente, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Y sin haber logrado esa alineación o esa sintonía, no tenés por quién dejarte guiar o por qué, ¿no? Estás ejecutando el libre albedrío, básicamente. Entonces, esto creo que es un punto importante, que la instrucción esta cosmosófica lo brinda de una forma muy clara. Dejarnos guiar o obedecer, ¿pero a qué? Porque que no sea algo romántico, ¿no? Que no termine siendo algo romántico, y por eso a veces se confunde también este concepto, y recién en la lectura lo decía muy claro, cuando obedecer es algo pesado para el ser, es porque el ser cree que sabe lo que le conviene. Entonces lo que el ser interno le va a estimular no lo va a tomar como lo que es lo realmente necesario. Porque el ser interno es el único que nos puede decir qué es lo realmente necesario, con neutralidad, sin opiniones, sin polaridades, sin los matices que el cuerpo emocional y el cuerpo mental le ponen a todo lo que viven. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos la lectura anterior. No faltan quienes manifiestan sentirse ahogados realizando aquello que no es producto de su voluntad. Fundamento que se torna robusto en aquellos que aún confirman verdad y esencia en los restringidos límites de la vida psicofísica. Por lo cual, para estos seres, aquello que son lo es en el marco de esa limitación. Son, según su propio sentir, mente, emoción y materia concreta. Así, comprometidos con los juegos de ese nivel de realidad donde se confirman y ratifican, desobedecer pasaría a ser no responder a las fuerzas de la personalidad y la capa psíquica planetaria. Nuestro estado de ánimo no debería tener injerencia al momento de transitar la obediencia, así como tampoco
que aquello produzca o no en nosotros algún grado de gratificación. Entregado a la voluntad superior, aún carente de sentirse reconfortado al obedecer, el individuo abre puertas a la ley de purificación. Entregado a la voluntad superior, aún carente de sentirse reconfortado al obedecer, el individuo abre puertas a la ley de purificación. Predispone la personalidad a la transmutación, transponiendo límites hasta ese momento infranqueables. Cuando el libre albedrío llega a la instancia y capacidad observables como obediencia interna, la personalidad comienza a ser preparada para cruzar el fuego que custodia los portales de su íntima y cósmica identidad. La ley interna le ofrece la integración a la vida supramental y conformar el circuito energético de los espejos. Segundo bloque. Entender la evolución. El coraje surge de la relación interna. Preguntan en este estudio, ¿puede haber una mayor dinámica de las necesidades y confundirse con un salto? En la continuación del tema anterior, ¿no? Y Daniel aporta que nuestra conciencia interna no se demora ni se adelanta. También aportan que a veces el ser quiere obedecer y no es capaz de juntar las fuerzas necesarias para lograrlo. Escuchamos a Daniel. Exactamente. ¿Y por qué suele caer la conciencia en esa distorsión? Porque la conciencia no entiende la evolución en su verdadero carácter o condición. Porque quien realmente evoluciona y nos facilita las herramientas para evolucionar es nuestra conciencia interna, nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia monádica. Es el iniciado que gradualmente se va expandiendo sin ningún tipo de demora. La expansión de la conciencia interna de todos nosotros no está nunca desactualizada, está en el pulso justo, en la graduación justa. Nuestra conciencia interna no se demora ni se adelanta, es llevada por el fluido, por el orden circulatorio de la energía y las leyes cósmicas de un modo perfecto. Es de ese proceso que el ego y la personalidad se alimentan, aunque no responden correctamente, se alimentan para los ensayos evolutivos que les correspondiera hacer. Entonces, no es extraño que ego y personalidad estén ajenos a que realmente el proceso evolutivo está garantizado y que no sufre ni demoras, ni alteraciones, ni se anticipa en los niveles internos de su propio ser. Entonces, como el ego y la personalidad apuestan su atención a la demanda que las fuerzas materiales le ofrecen, tienen una discrepancia muy grande con aquella contraparte superior de la cual se alimentan y son extensión, que no tiene interferencias, mientras que el ego y la personalidad se pierden gran parte de lo más rico de las posibilidades de la evolución humana porque están absolutamente encallecidos por su identificación con las fuerzas materiales. Entonces hay aspectos sutiles que la mayoría de los egos y las personalidades no pueden entender ni percibir, por lo cual no pueden acompañar conscientemente por eso, porque la conciencia se encallece, la conciencia se torna rígida, se torna opaca, pierde flexibilidad. Por eso recién el ser puede alcanzar algún tipo de opción totalmente diferente cuando, descubriéndose vida interna, el ego busca con todos los procesos de idas y vueltas, de retrocesos y de avances que le corresponden en cierta etapa intermedia, busca descubrir qué es eso que empieza a suponer que realmente es la verdad que tiene que encontrar. Cuando ese proceso lo va afianzando, lo demás, como decía Jesús, se da por añadidura. El grueso de nuestra humanidad no va a llegar a nada de eso, a nada que se le parezca a eso. Los seres que van a representar la respuesta de la humanidad a la propuesta cósmica en esta etapa de transición son un pequeño porcentaje. Algunos individuos aisladamente, algunos pequeños grupos, nada más. El resto sigue confirmando, como tantas veces dijimos, la materia como única verdad y la única verdad como un aspecto material. De convocar esa fuerza, esas energías. Y preponderantemente con lo que responde son energías, igual es simplemente un juego de palabras. Entendemos lo que decís, está bien lo que decís.
es el inicio, el camino hacia el coraje. Porque cuando se logra realmente la instalación del coraje no hay marcha atrás. Porque el coraje es la consecuencia, surge de una respuesta suficientemente estable a la vida interna. El ser puede estar frente a ciertas cosas a las cuales antes no podía enfrentar. Y esa capacidad de enfrentarlas es coraje, no es ni valentía, ni es esta cuestión de arriesgar la vida estúpidamente, no. El coraje genuino procede del equilibrio que surge con la relación interna. El coraje es una manifestación de equilibrio en estado más avanzado. El temerario, aquel que a lo loco y a lo tonto sale a enfrentar cosas, que a veces en la primera termina destruido ya, ni el temerario ni el valiente, porque el valiente también lo que está haciendo es ostentar una condición que es fluctuante. Una persona puede ser muy valiente hoy y ser el peor de los cobardes mañana. Entonces ni la valentía ni la temeridad representan realmente el efecto que nosotros definimos cosmosóficamente como un ser realmente de coraje, un corajudo. El coraje surge a consecuencia de la relación de la conciencia egoica y de la personalidad con la vida interna. Porque al comprender de un modo diferente, el ser enfrenta las situaciones de un modo diferente. El ser sabe que si está habilitado por la energía a enfrentar una situación, no hay nada que perder. Y el coraje es la serenidad de saber que si la vida interna me está diciendo que enfrente algo, no hay nada que perder. No tengo que ponerme a especular para que algo no pase, para cuidar lo que no hay que cuidar. Si obedezco, la vida interna cuida de mí. ¿Cómo cuida de mí? Estimulándome, esclareciéndome, dándome herramientas. No quiere decir que soy un tarado que se tira de la azotea pensando que la vida interna es un temerario, un fantasioso. Entonces el coraje es algo totalmente diferente. Surge de la verdadera relación interna. Insistimos, el ser va a hacer lo que tenga que hacer simplemente por obediencia y sabiendo que nada se pierde. Que toda acción, aunque pueda resultar aparentemente para la razón negativa y traumática, ninguna razón nos puede quitar la posibilidad de entender que todo acontecimiento y sus resultados son transformación, son ganancia. La jerarquía dice que en el cosmos nada se pierde, todo se transforma. Una acción que aparentemente para el ego es traumática, para el alma es una acción liberadora. Entonces el que tiene coraje incluso pierde la vida con calma, porque sabe que eso es necesario, porque la vida interna no te garantiza que el coraje va a hacer que vos seas invulnerable. Lo que te garantiza es que no te van a vulnerar ni el miedo, ni el desequilibrio, ni el egoísmo, ni la instintividad. Quiere decir, lo que tengas que vivir, lo vas a vivir con equilibrio y armonía. A ver, Jesús no fue ser crucificado llorando como un nene, pidiendo que no, perdónenme, en realidad no soy el Mesías, en realidad soy carpintero y tengo algo que entregar, me acordé ahora, tengo una mesa para entregar. No, eso no es. Y esto de que, ¿por qué me has abandonado, Padre? Todo eso son discursos estúpidos que la religión puso en la conciencia de la gente, porque eso sentían y pensaban, lo emitían los seguidores que no tenían ese nivel evolutivo, y lo que hacían era generar una forma de pensamiento conjunta donde se sentían abandonados, porque Jesús estaba por ser muerto en la cruz. Eso no fueron ni palabras ni sentimientos de Jesús. Eso estaba en el ambiente, ejecutado como forma de pensamiento y forma de sentimiento por todos aquellos que amándolo y siguiéndolo o apegados a él, sentían que se les venía el mundo abajo. Porque hasta ese momento se habían sentido contenidos de un modo totalmente diferente. Nunca ningún judío religioso se había sentido tan contenido como con Jesús. Lo que estaba mostrando para aquellos que tuvieran la percepción adecuada realmente quién era. Continuamos la lectura. Cuando gradualmente nos abrimos a las leyes espirituales, la obediencia se centra en cierto tipo de manifestaciones enmarcadas en el bien común, en una valiosa superación de la atención de los requisitos egóticos, pasando a experimentar el ser la liberación de estar pendiente de sí y sus pseudo necesidades.
Ese tipo de ensayo de obediencia y su valor energético y evolutivo nos emparenta a la ceremonia de acercamiento de la vida cósmica asumido por Erx para con la superficie terrestre. Gradualmente las leyes divinas pasarán a encontrar eco en nosotros. La existencia cósmica, su pulsar, podrá definirse en el campo de nuestra vida. En esa etapa, la obediencia se expresará de modo amplio y sutil. La permeabilidad y flexibilidad de nuestros vehículos tridimensionales serán, por sí mismas, obediencia manifestada. Una parte de nuestro ser material deberá mantenerse en custodia y atenta vigilancia, sosteniendo suficientemente impersonal la obediencia, ya reconocida como irreemplazable herramienta transmutadora, siendo que el resto de nuestra conciencia en estos planos, labrada por las energías interiores, permitirá el acompañamiento del secreto servicio de irradiación interior. Vamos a un silencio bajo formato musical. Volvemos a leer un párrafo de apuntes para el camino número 1, esta vez de la página 5. Sabes que la búsqueda debe ser emprendida por tu interior. La gran llave solo se encuentra desde lo interno. Debes orientar tu intención al contacto con tus núcleos más profundos y solo así el camino al Padre surgirá ante ti con una fuerza y claridad nunca antes evidenciada. Imposible es seguir fórmulas para llegar a la integración. Solo en el silencio de tu contacto interno verás canalizadas tus aspiraciones y por primera vez reconocerás lo que eres y serás libre. En tu búsqueda has llegado a la orilla del gran río. No intentes rodearlo. ¿De qué serviría entonces el camino recorrido? Tampoco te quedes indeciso, mojando apenas tus pies en la corriente. ¿No castigaría el sol tus espaldas resecas por falta del refrescante fluido? Zambúllete en la corriente y ni las narices deje fuera. ¿No te das cuenta que ahora tu camino es un río de vida? ¿No te das cuenta que ha llegado el momento de tomar aquella agua de vida que fuera anunciada? Último de los bloques que titulamos La resurrección de Jesús y el cuerpo etérico. Se puede decir, consultan, que en la resurrección de Jesús se exteriorizó su cuerpo etérico.
Escuchamos a Gagliardo. Exteriorizar el cuerpo etérico está bien, pero es insuficiente. Lo que hace el cuerpo etérico cumple la función de molde. Entonces, existe un fluido crístico que es vertido a través del traje de luz de Jesús. Vamos a hacernos esta constitución, esta imagen. Él era la herramienta del Cristo, acá, el Cristo. Aquí Jesús y aquí los trajes de Jesús. Uno de los trajes de la personalidad de Jesús era el cuerpo etérico, quiere decir la contraparte del cuerpo físico. La resurrección es una ceremonia que solo se puede hacer, o la pueden hacer, o la pueden vivir como servicio, seres que forman parte de procesos activos y elevados de la jerarquía. La esencia o el fluido crístico solar es vertido, toca el traje de luz de Jesús, es adaptado por ese traje de luz y el traje de luz agrega sustancia cósmica lumínica. Sigue por el canal monádico hacia los trajes materiales, traspasa los trajes psíquicos y toca el cuerpo etérico que tiene moldes. El cuerpo etérico es un molde de las partículas materiales. Lo que hace ese fluido combinado, potenciado entre la sustancia solar crística y la sustancia liberada por el cuerpo de luz de Jesús es llenar esos moldes. Al llenar esos moldes se produce una síntesis y entran en refulgencia. ¿Por qué? Porque pasan a ser administrados por las leyes etéricas planetarias. En ese momento el etérico planetario entra en un estado de activación superior. Al mismo tiempo que el cuerpo etérico de Jesús, llenos los moldes etéricos de esta sustancia solar, tanto del propio traje de luz de Jesús, del cuerpo de luz, como del fluido solar, de la sustancia solar, de la esencia solar, lo que hacen es manifestar a través del traje de luz un doble de Jesús de carácter refulgente, como si fuera un ser bañado en oro, para que entendamos un poco la situación, con una semejanza inmensa a la de Jesús, solo que con una condición de refulgencia, de iridiscencia, que un ser común no tiene. Por eso no sabían qué era, porque obviamente, por más que los moldes etéricos hubieran sido llenados adecuadamente por la sustancia solar, indudablemente no cualquiera anda caminando con eso por la calle. Quiere decir que fue un impacto muy grande. No solo hace 2000 años, si hoy ocurriera sería lo mismo el impacto, porque no es algo que ocurra todos los días. La resurrección no es algo que ocurre, por más que la Iglesia Católica, si el dogma católico hable que todos vamos a vivir la resurrección de la carne, todo eso son pamplinas, son deformaciones que dejaron, no sé si por estupidez, por ignorancia brutal, o por no animarse a quitar la reencarnación totalmente como referencia, porque tanto la reencarnación como el veganismo y otras cuestiones formaban parte del ABC de los primeros siglos del cristianismo, hasta que aquellos que se veían obligados a hacer lo que era difícil para ellos, se dedicaron a estropear las escrituras y ponerle lo que no iba y sacarle lo que tenía que haber quedado. Entonces, esa conciencia que pasa por la resurrección se manifiesta y estaba imprimiendo en la conciencia humana general y en el etérico del planeta condiciones que hasta ese momento nunca habían estado presentes y activas de ese modo. Entonces, el cuerpo etérico de Jesús va a seguir individualizado como energía en el etérico general del planeta hasta que termine la transición y toda la trama etérica sea transmutada. Mientras la transición siga teniendo componentes kármicos o la cohabitación de ambas leyes, una en retroceso y otra en avance, el cuerpo etérico de Jesús sigue utilizándose como un diapasón, como un espejo, para estimular la sutilidad de la conciencia general del planeta y particularmente por ser un etérico ceremonialmente origen humano a nivel evolutivo, de la humanidad de superficie particularmente. Entonces sigue brindando servicio. Aquel que pueda sintonizar su conciencia interna no puede evitar involucrar en esa sintonía el etérico de Jesús que sigue activo en el planeta, con el componente crístico que nunca estuvo fuera
de ese contexto ceremonial. Por eso aquellos que dicen que están esperando al Cristo, ¿cómo pueden esperar algo que permaneció, permanece y va a seguir permaneciendo? Porque cuando una jerarquía en ciertas etapas radiales de un sistema solar o de un planeta están asumiendo un rol conductivo, jerárquico, todo lo que ocurre dentro del aura de esa jerarquía. Y a pesar del rechazo inicial que se generó respecto a la figura de Jesús y el Cristo operando a través de él, hoy seguimos dentro del aura de la jerarquía crística. Claro que muy limitadamente. ¿Por qué? Porque el planeta se va instalando cada vez más profundamente. Avanza la transición y avanza esto de que el planeta ingresa más profundamente al aura crística. Porque el aura crística no es un patrón unificado, monocorde vibratoriamente y energéticamente. Es un gran vórtice con subvórtices que tienen una inteligencia de actuación y de combinación enormes. Entonces, según un planeta o una partícula vaya sumergiéndose a medida que avanza, va entrando en contacto con actividades de esa gran aura que en los márgenes no es posible. A medida que vamos ingresando, más profundamente vamos siendo tratados, conducidos y preparados para ciertos aspectos de esa energía que en etapas anteriores no eran accesibles a nuestra conciencia, no éramos receptores de eso. Daniel Gagliardo en Montevideo, Uruguay. Ciclo de conferencias 2026. 25 de abril de 2026 a las 17 horas en Club Colonia, Avenida Joaquín Suárez 2928, Montevideo. En estos encuentros, Daniel Gagliardo responde desde la óptica interior las preguntas del público asistente, brindando herramientas prácticas para afrontar la actual transición planetaria. La entrada es libre y gratuita. Encontranos en Facebook como UXIM Montevideo y UXIM Ciudad de la Costa. En Instagram, UXIM Montevideo y @UXIM_Solimar. Última lectura del programa de hoy de nuestra parte, del cuaderno de notas número 5, la nota número 28, un segmento. El Cristo se encuentra precisamente en la senda que debemos recorrer. Es aquel camino y también la vida necesitada para su consumación. El 90% de esta humanidad confirma que todo camino sigue conduciendo a Roma. Para aquellos que buscan la genuina transformación, ningún camino conduce a otro sitio que no sea Damasco. Estar ante el Cristo es una realidad de los niveles internos de la vida. Quienes hoy se colocan por sobre el promedio concretan esta afirmación en el grado que su ascesis le permite. La nueva vinculación de la conciencia humana con la vida solar forma parte de una interacción más avanzada con la energía que rige este universo Tierra y el propio sistema del que forma parte. Para participar de manera correcta en la ampliación de esta fuente, la misma nos adjudica un nuevo sistema de energías, habilitándonos de este modo para seguir la estela de su propia ascensión, cuya turbulencia se encuentra oculta en el torrente de nuestro centro cardíaco. En sintonía con nuestros espejos internos, participaremos de la comunión con quien jamás dejó de ofrecernos la vida en él. Y vamos ya cerrando el programa con una última lectura, continuando con la senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Llegáis fraccionados. Habéis recibido el silencioso clamor del llamado de nuestra hermandad. El espectro de energías de vuestras mónadas ha acogido, como un fértil barbecho, lo que el único por nuestro intermedio ofrece. Debisteis responder como un ejército de luz, como si fuerais ya
expresión de una misma identidad. Llegáis, como os decimos, fraccionados. Hasta para responder al llamado ejecutáis la refracción. Incomprensiblemente se os escucha hablar de energías y esencia, sin permitir que la vivencia de la armonía os diferencie de los hipócritas. Llegáis fraccionados, mientras vuestra contraparte superior es convidada con la luz de los espejos, integrándose a su pulso. No favorecéis, bajo ley de sintonía, aquello que os correspondería ejecutar. Llegáis fraccionados. La falta de humildad hace que las partículas no vivencien la integración en el marco de la vida única. Todos recibís el mismo llamado. ¿Podéis llegar a comprender por qué actuáis de semejante modo ante una energía que potentemente solo estimula vuestra unión? Un solo propósito ha sido para vosotros trazado. Para alcanzarlo, debéis superar la división que impusisteis a esa única esencia que en todo mora. Cuando estimulamos vuestros núcleos, asistiendo al proceso de religación conducido por vuestras mónadas, nuestra esencia impregna la vuestra. Esto es posible, pues en nombre del Uno actuamos. Nos conocéis como una civilización interna del planeta, mas somos en realidad una entidad. No experimentamos la presencia y participación como a vosotros acontece. Estamos, somos y participamos en la vida de nuestro logos, de un modo que resulta aún inaccesible para vuestro coeficiente psíquico. Llegáis fraccionados al encuentro, mas si resolvéis con osadía vuestro temor de ser en el uno por la eternidad toda, restañaremos las llagas de ese infantil sentir. Un campo de actuación ha de ser consumado. Nada haremos en lugar vuestro, mas os garantizamos la entrega de las llaves y el amparo para su redentora y correcta utilización. Título del próximo programa: Experiencias externas bajo polaridad masculina guiadas internamente. Hermanos, nos despedimos en gratitud hasta la próxima edición de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.